Bueno, el tema de hoy es toxicología. Vamos a hablar un poco de los conceptos importantes en la introducción a la materia y después vamos a hablar de la intoxicación con algunos tóxicos en particular. Bueno, primero vamos a arrancar por definir qué es la toxicología. La toxicología es una parte de la medicina, es una ciencia que estudia a las sustancias químicas que son capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos, es decir, no solo en los seres humanos, sino que en todos los seres vivos, los mecanismos de producción de tales alteraciones, los medios para contrarrestarlas, es decir, cómo podemos corregir tales alteraciones. También estudia los procedimientos para poder detectar, identificar y determinar a estos agentes tóxicos y valorar su grado de toxicidad. Dentro de la toxicología, que es una ciencia amplia, encontramos distintas disciplinas. Entre ellas la toxicología forense, la clínica, la ambiental, la alimentaria y la ocupacional. La toxicología clínica es particularmente la que forma parte de la medicina y que estudia las enfermedades causadas o relacionadas con sustancias tóxicas. La toxicología forense es aquella que estudia los aspectos médico-legales del uso de los tóxicos dañinos en el hombre o en los animales. La toxicología ambiental estudia el impacto de los contaminantes en el medio ambiente, incluido el impacto sobre los organismos vivos. La toxicología alimentaria es aquella que estudia la naturaleza, las fuentes y la formación de las sustancias tóxicas dentro de los alimentos. Y la toxicología ocupacional es aquella que estudia las sustancias químicas presentes en el ámbito laboral. Y ahora vamos a ver otras definiciones importantes dentro de la toxicología. La más importante de todas es ¿qué es un tóxico? Un tóxico es cualquier sustancia que sea capaz de producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, inclusive la muerte, cuando penetra en el organismo como resultado de interacciones físico-químicas. La forma en que penetre a través del organismo variará dependiendo del tóxico, puede implicar la vía oral, es decir, que la persona ingiera el tóxico y se absorba por vía gastrointestinal, o bien por vía inhalatoria, es decir, que la persona inhale la sustancia y se absorba a nivel de la mucosa respiratoria, o bien que se absorba por vía percutánea, es decir, que la persona se exponga a este tóxico a través de la piel o por otras mucosas. Y esas interacciones físico-químicas, que son las que producen el efecto nocivo sobre el ser vivo, nos hablan del mecanismo de toxicidad del agente, que también variará dependiendo de la sustancia y que puede ser, por ejemplo, una inhibición enzimática que interfiera en la producción de ATP de la célula, o bien puede ser la inhibición de algún tipo de gen que genere una alteración en la capacidad de la célula de reparar lesiones y que éstas se acumulen y que esa célula tenga una mayor tendencia a la transformación maligna. En fin, son infinitas las formas de toxicidad que podemos encontrar. Una definición que viene ligada a la de tóxico es la de xenobiótico. Un xenobiótico es cualquier compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismos vivos, es decir, es algo que ingresa de forma exógena al organismo y que puede constituir precisamente un agente tóxico. Entre ellos podemos encontrar al propio alcohol, a las drogas, al cigarrillo, un agroquímico, lo que sea. Otros conceptos que es importante que tengan en claro y que sepan diferenciar son los conceptos de peligro y de riesgo. El peligro nos habla de la capacidad de un elemento, de un conjunto de elementos o de una situación de causar daño, es decir, que nos habla de la condición o característica inherente o intrínseca del elemento de la situación. Mientras que el riesgo es un concepto de probabilidad, es la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso multiplicado por la gravedad del daño que podría causar ese suceso. Es decir, que se puede traducir a una fórmula matemática que es probabilidad por severidad. Para que quede más claro, llevamos el concepto de peligro y de riesgo a una situación real. Por ejemplo, nosotros tenemos en una alacena una botella de lavandina. La lavandina en sí tiene la capacidad intrínseca de causar daño.
es decir, que implica un peligro. Ahora bien, la probabilidad de que ese daño suceda varía dependiendo de muchos factores, así como la severidad del daño también varía dependiendo de muchos factores. No es lo mismo que esa lavandina se encuentre en una alacena baja, en una casa en la cual vive un niño de aproximadamente 3-4 años, que sin saberlo agarre la botella y se tome un trago, que si una persona adulta que conoce cuál es el producto, que está bien embotellado, derrama, por ejemplo, esa lavandina sobre su piel. En el primer caso, el niño que ingiere la lavandina tuvo una mayor probabilidad de que suceda algo peligroso porque la lavandina estaba mal ubicada, el niño no conoce el producto, suele llevarse todo a la boca y a su vez la severidad del daño causado es mayor porque es mayor si la persona ingiere la lavandina y más aún siendo un niño con la menor superficie corporal que tiene este chico y que por ende va a tener un menor volumen de distribución para ese tóxico, mientras que en el segundo caso, si bien por ahí la probabilidad es grande de que se derrame algo de lavandina sobre la piel, la severidad del daño es mucho menor, porque cuando mucho podrá causar cierta irritación sobre la piel, pero no comprometerá en absoluto la vida, mientras que la ingestión de lavandina por un niño de esa edad sí puede comprometer la vida o la calidad de vida de ese paciente. Así vemos como un mismo peligro que está representado por esa capacidad de dañar de la lavandina es distinto dependiendo de la situación y el riesgo de que ese peligro se efectúe, se efectivice, varía. Como les dije que la definición de tóxico era la más importante, ligada a la misma se encuentra la definición de toxicidad. Esta nos habla de la capacidad inherente de ese agente tóxico de producir un efecto nocivo sobre los organismos vivos. Es decir, que el tóxico es aquel agente capaz de producir un efecto nocivo sobre un organismo vivo, mientras que la toxicidad es esa capacidad del agente que le da la cualidad precisamente de producir ese efecto. La toxicidad de este agente va a depender a su vez de la interacción de 3 elementos que son los necesarios para que se produzca una intoxicación. Estos son el agente tóxico, un sistema biológico y un medio de contacto. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en particular. El primero de los elementos necesarios para que se produzca una intoxicación es el agente químico o el agente tóxico. Y el grado de toxicidad va a depender a su vez de factores del propio agente. ¿Cuáles pueden ser los factores que influyan en la toxicidad? Entre ellos tenemos las propiedades físico-químicas del agente, es decir, en qué estado se encuentra, si es un gas, si es un sólido, si es un líquido, el grado de solubilidad que tenga ese agente, por ejemplo, si es hidrosoluble o si es liposoluble, si atraviesa la placenta, si atraviesa el sistema nervioso central, entre otras propiedades. También otro factor importante es la vía de administración o, mejor dicho, la vía de intoxicación. Esta vía puede ser la vía oral, ¿sí? Y que ésta se absorba a nivel gastrointestinal, puede ser la vía inhalatoria y que se absorba a través de la mucosa respiratoria, puede ser la vía cutánea o la vía mucosa, por ejemplo, la mucosa de los ojos o incluso la mucosa genital. La velocidad de la intoxicación, es decir, no es lo mismo una intoxicación aguda que una intoxicación crónica, y también el vehículo utilizado, es decir, que nos habla de nuevo de la propiedad físico-química del mismo. No es lo mismo que se administre en forma de un líquido, de un sólido, de un gas, y a su vez también si es un sólido, si es una crema, si es un ungüento, porque todo eso hace a la diferente absorción por el individuo, que como vemos es otro de los factores determinantes de la toxicidad, la cantidad absorbida. También el tiempo de exposición.
que no solo nos habla de si es una intoxicación aguda o crónica, sino del tiempo concreto en el cual la persona está expuesta a este tóxico. Y por último, y yo diría que lo más importante de todo, es la dosis. Se dice que en realidad cualquier sustancia química es tóxica y eso todo depende de la dosis. Y que cuanto menor sea la dosis necesaria para causar un daño en el individuo, mayor será la toxicidad del agente. Mientras que cuanto mayor sea la dosis necesaria del agente para producir un daño sobre el individuo, menor será la toxicidad. Como la dosis del agente es el principal determinante de su toxicidad, se desarrolló el concepto de dosis letal 50. Este concepto nos habla de la cantidad de un tóxico que es necesaria para producir la muerte del 50% de las personas expuestas a ese tóxico. Sin embargo, si bien es muy importante la dosis, también es necesario tener en cuenta que no es el único factor y que además la dosis letal 50 es determinada de forma experimental. Por ende, no es una descripción absoluta de la toxicidad del compuesto, la cual depende de muchos otros factores, como yo les decía, no solo factores del mismo tóxico, sino también factores del individuo intoxicado y de las circunstancias en las cuales ese individuo se intoxica. Es decir, esta dosis letal 50 no evalúa la capacidad del individuo a responder a esa intoxicación de una manera u otra, y no evalúa un montón de otros factores que ahora vamos a ir nombrando. Lo que sí evalúa es la capacidad inherente del compuesto de producir daño. Repasando los conceptos de peligro y de riesgo, podríamos decir que la dosis letal 50 refleja de cierta forma el peligro de un agente tóxico, pero no evalúa justamente el riesgo de que ese peligro se efectivice. Es decir, no evalúa ni probabilidad ni severidad del daño. Derivado también del concepto de dosis, surge el concepto de ingesta diaria admisible, de concentración máxima admisible y de valor umbral límite. La ingesta diaria admisible se define como la cantidad de una sustancia química en miligramos de sustancia por kilogramo de peso del individuo que un individuo puede ingerir por día a lo largo de toda su vida sin que esta ingesta implique un riesgo para su salud. Acá al costadito tenemos un ejemplo, ¿sí? En un cuadro con la ingesta diaria admisible de distintos tipos de endulzantes, como por ejemplo la stevia, la sacarina, la sucralosa, que son todos utilizados en la alimentación, ¿sí? Para endulzar. Todos estos compuestos tienen una toxicidad diferente y esto se ve reflejado en que la cantidad de cada uno de ellos que se puede consumir a lo largo de la vida sin generar un riesgo para la salud es distinta. Bueno, en el concepto anterior hablábamos entonces de los tóxicos en los alimentos. Ahora bien, la concentración máxima admisible nos habla de un tóxico ambiental, de la concentración máxima de un tóxico ambiental que no produce daño en la salud. Por ejemplo, podemos hablar de concentración máxima admisible de arsénico en el agua, ¿sí? Otro concepto que también nos habla de tóxico ambiental es el valor umbral límite, es decir, la cantidad media de tóxico ambiental que en una jornada de 8 horas diarias durante 5 días no ha producido daños a trabajadores. Es decir, que esto se desglosa de algún estudio experimental y que es aplicable, por ejemplo, a una cantidad de agrotóxico al cual se expone un trabajador agrícola. Después de aclarados algunos conceptos relacionados con la dosis, pasamos al segundo elemento o factor necesario para que se produzca una intoxicación, que es el sistema biológico. En este caso tenemos a un individuo humano. Y a su vez la severidad de esa intoxicación va a depender precisamente de factores propios del individuo. Entre ellos tenemos la cantidad de tóxico que se absorba, y esto depende
también del tóxico, ¿sí? De sus propiedades físico-químicas, pero también dependen del individuo. Por ejemplo, si la intoxicación se produce por la vía oral, no es lo mismo en un niño que en un adulto mayor, la cantidad que se va a absorber, en parte por la superficie que tiene la mucosa intestinal. Por otro lado, también tenemos a la distribución. No es lo mismo la distribución de ese tóxico en una persona de 30 kilos que de 80, y también depende, como decía anteriormente, de propiedades del tóxico en sí mismo, porque algunos tóxicos se distribuyen en el tejido adiposo, otros se depositan a nivel hepático, otros que se depositan a nivel cardíaco, etc. También es importante el metabolismo. No es lo mismo el metabolismo de un niño que de un adulto joven o de un anciano. Y esto, como les digo, también depende del propio agente químico, que por ahí requiere un metabolismo a nivel hepático con cierto sistema enzimático o con otro, y que a su vez ese sistema enzimático puede estar inducido por otra sustancia o inhibido por otra sustancia, o también puede estar modificado por alguna mutación genética del propio individuo. Y por último, la eliminación, ¿sí? No es lo mismo que se elimine a través de la orina, que se elimine a través del sudor, a través de las heces, y eso depende también no solo del individuo, sino que en su mayoría depende del tipo de agente químico. Otro factor propio del individuo es la reactividad de los receptores o la cantidad de receptores que haya para cierto agente. Algunos factores genéticos que, como les decía, pueden modificar el grado de metabolización del agente químico. El estado nutricional, no es lo mismo que se intoxique un individuo que está desnutrido que un individuo que es obeso o un individuo que está nutrido, es decir, que está nutrido de forma correcta. El estado de salud, si está previamente enfermo o no. El sexo, no es lo mismo en mujeres que hombres, más que nada por diferencias en el metabolismo. No tienen la misma actividad las enzimas en un hombre que en una mujer. Por lo general, en los hombres el metabolismo es más acelerado. Tampoco es lo mismo, obviamente, ese grado de metabolismo, de absorción, de distribución según la edad y también según la raza. Y por último, también la intoxicación podrá variar por factores propios del medio. Por ejemplo, si la administración es simultánea con otro agente químico, puede existir una interacción entre ambos agentes que pueda aumentar la toxicidad, disminuir la toxicidad, sumarse la toxicidad. También otro factor importante para mí es en dónde se produce esa intoxicación. No es lo mismo si esa intoxicación se produce en el medio hospitalario, en el cual nosotros tenemos una mayor facilidad para diagnosticar la intoxicación y por ende contrarrestar sus efectos, que esto se produzca en el hogar, quizás lejos de algún efector de salud, con lo cual se retrase todo lo que pueda hacerse con el objetivo de disminuir los efectos de esa intoxicación. En cuanto al abordaje o el manejo de las intoxicaciones en general, tenemos que tener siempre presente la terapia de mantenimiento o sostén y la terapia específica de la intoxicación. En la terapia de mantenimiento, nuestro objetivo es mantener al paciente con vida, es decir, el soporte vital, que es el mismo, ¿sí? Para que ustedes lo recuerden, que en el politraumatizado. Esto es una forma en la cual nosotros podemos abordar a un paciente crítico en cualquier contexto patológico, es decir, no solo en el politraumatizado. Y ahí es donde aparece el ABCD. El A, que implica a la vía aérea, la cual hay que mantener permeable, para lo cual puede ser necesario en algunos casos la intubación del paciente. El B, que implica la ventilación de ese paciente. Hay que asegurarnos de que el paciente esté ventilando de forma autónoma y que esté oxigenando bien a sus tejidos, para lo cual puede ser necesario el aporte externo o suplementario de oxígeno o incluso también la ventilación mecánica asistida. En el C nos habla de la circulación, es decir, nosotros tenemos que mantener
hemodinámicamente estable a ese paciente, para lo cual puede ser necesaria la administración de líquidos, en general de cristaloides o incluso a veces también de sangre. Y por último, el D, que nos habla de lo neurológico, y en este caso tenemos que mantener al paciente estable, en lo posible sacarlo del coma si se encuentra en este estado de depresión. Y por otro lado, el manejo específico de la intoxicación, dentro del cual vamos a tener medidas generales que van a estar destinadas a disminuir la absorción del tóxico o acelerar su excreción, y las medidas específicas, es decir, destinadas a contrarrestar los efectos del tóxico en caso de que sea posible, en caso de que exista un antídoto capaz de tener esta función. ¿Cuáles son estas medidas generales que nos permiten disminuir la absorción? Cuando la intoxicación se produjo por la vía digestiva, lo que se puede hacer es diluir esa ingestión con ingesta acuosa, lo cual se realiza en general con la intoxicación por alcohol. También se puede estimular al centro del vómito, y esto se puede hacer con un jarabe que es el jarabe de ipecacuana, que en realidad ya en el último tiempo no se ha estado usando mucho. Por otro lado, también tenemos el lavado gástrico, que sí se usa en la actualidad, que se realiza con una sonda nasogástrica, con lo cual se lava el contenido del estómago y se aspira, evitando así que este contenido llegue al intestino y se absorba más tóxico. Por otro lado, también tenemos el carbono activado, que es un agente absorbente que evita también la absorción por vía intestinal. Cuando la intoxicación es por vía cutáneo-mucosa, es necesario retirar las vestimentas del paciente y realizar un lavado profundo de la piel con agua y con jabón neutro para quitar todo el tóxico que se puede encontrar a este nivel, evitando también su absorción. Y cuando la intoxicación es por vía inhalatoria, lo que se tiene que hacer es retirar al paciente del lugar en donde se produjo la inhalación, y en algunos casos también sirve el administrar oxígeno a concentraciones elevadas, en algunos casos incluso al 100%. Recuerden que el aire del ambiente tiene solo un 21% de oxígeno. Y por otro lado, para aumentar la excreción o acelerar la excreción, se pueden usar agentes catárticos que estimulan precisamente la catarsis, es decir, que el paciente elimine a través de las heces. Entre ellos tenemos al sorbitol, al 70%, que es un agente osmóticamente activo que hace que se secrete agua hacia la luz intestinal y eso permita que se acelere el tránsito intestinal. Y también tenemos al sulfato de sodio o de magnesio. Cuando el agente se elimine por vía renal, puede ser útil en algunos casos estimular la diuresis, y en otros casos también es posible retirar el agente de la sangre por medio de hemodiálisis. Por otro lado, tenemos al tratamiento específico, el cual depende obviamente de la sustancia con la cual el paciente se encuentre intoxicado. En el caso de intoxicación por alcohol metílico o metanol, el antídoto es el alcohol etílico, es decir, el alcohol que nosotros consumimos. La dosis y vía de administración es algo que ustedes no tienen que saber, pero bueno, acá se las dejo. Por otro lado, si la persona se encuentra intoxicada por organofosforados, que son uno de los agroquímicos que vamos a ver más adelante en detalle, los antídotos son la atropina y la pralidoxina. Cuando la persona se encuentra intoxicada por opiáceos, que son un tipo de fármacos, el antídoto es la naloxona. Cuando la persona se encuentra intoxicada por monóxido de carbono, el competidor o antagonista va a ser el oxígeno, el cual va a desplazar el monóxido de carbono de su unión a la hemoglobina y se va a unir a la misma, siempre y cuando lo administremos a una concentración hiperbárica, ¿sí? Cuando lo administremos a una concentración al 100%. Cuando el paciente se encuentre intoxicado con benzodiazepinas, que son también otro tipo de medicación, otro fármaco, el antídoto es el flumazenil. Y cuando el paciente se encuentre intoxicado por paracetamol, el antídoto es la N-acetilcisteína, que se utiliza normalmente como un mucolítico. Entonces, estos son algunos de los ejemplos más frecuentes.
Bueno, ahora vamos a arrancar con los tóxicos más importantes que tienen que saber y cómo son las intoxicaciones por cada uno de ellos. El primero es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que es incoloro e inodoro, es decir, que no se ve y no puede olerse y por ende es bastante difícil de percibir su presencia en el ambiente, que se produce por la combustión incompleta de los hidrocarburos. Las fuentes más habituales o más frecuentes de monóxido de carbono en los envenenamientos incluyen los hogares en las casas, los automóviles mal ventilados, los calentadores de gas, los hornos, los calentadores de agua, las estufas de leña o de carbón y los alentadores de queroseno. En pocas palabras, el monóxido de carbono se produce cuando el gas natural se quema. Otra circunstancia en la cual el paciente puede inhalar monóxido de carbono es cuando fuma, pero este es en cantidades ínfimas que no llegan a producir un envenenamiento o una intoxicación. Entonces, la intoxicación por monóxido de carbono es una de las intoxicaciones fatales más frecuentes. Como dijimos, la fuente del monóxido de carbono es generalmente un calefactor o una estufa o el mismo auto. En general cuando están mal ventilados. Recuerden que siempre es necesario no solo controlar que los calefactores y todo lo que nosotros usemos para calentar esté quemando bien, sino que también es necesario siempre tener la casa ventilada, al menos en una endija de la ventana. Por otro lado, la vía de infección, que sería la vía de administración, es la vía inhalatoria, es decir, el monóxido de carbono se absorbe a través de la mucosa respiratoria y el mecanismo de toxicidad parece involucrar principalmente al desplazamiento del oxígeno de la hemoglobina, porque el monóxido de carbono tiene una afinidad mayor por la hemoglobina que el oxígeno y por eso yo les decía que para poder lograr contrarrestar la intoxicación por monóxido, no solo hay que dar oxígeno, sino que este tiene que estar en concentraciones bastante elevadas como para poder desplazarlo. A su vez, la oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina que sí está unida al oxígeno y no está unida al monóxido de carbono, se une muy fuertemente a la hemoglobina, disminuyendo la liberación de oxígeno hacia los tejidos, lo que se evidencia en la curva de disociación de la hemoglobina como un desplazamiento hacia la izquierda. Esta disminución del oxígeno a nivel tisular obviamente repercute sobre la respiración mitocondrial y obviamente sobre la producción de ATP y también se cree que podría tener efectos directos tóxicos sobre el tejido cerebral, sobre el cual también obviamente hay toxicidad debido a la hipoxia tisular. Bueno, en estas imágenes vemos cómo la hemoglobina normalmente transporta oxígeno y dióxido de carbono, pero cuando las concentraciones de monóxido aumentan en sangre, este se une a la hemoglobina, la cual ya no puede transportar oxígeno ni dióxido de carbono. Y en la segunda imagen tenemos cómo se desplaza la curva de la hemoglobina cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono en lugar de al oxígeno. Esto sucede, o sea, es evidente cuando las concentraciones de carboxihemoglobina suben por encima del 60%. A su vez, las moléculas restantes que sí están unidas al oxígeno, es decir, las moléculas de oxihemoglobina, aumentan su afinidad, o sea, el oxígeno aumenta su afinidad por la hemoglobina, lo que resulta en una menor liberación de oxígeno hacia los tejidos y por ende la hipoxia tisular resultante. El cuadro clínico de la intoxicación se va a correlacionar a su vez con los niveles de carboxihemoglobina, por ende es frecuente que los pacientes vayan teniendo signos y síntomas que van progresando. Los primeros signos y síntomas que pueden aparecer son cefaleas y algo de náuseas que comienzan cuando los niveles de carboxihemoglobina se encuentran entre el 10 y el 20%. Con niveles mayores del 20% ya aparecen mareos, aparece debilidad, confusión, dificultad para concentrarse. Con niveles mayores de 30% puede haber disnea, que en general no es una disnea de reposo, sino que es con algún movimiento, con el ejercicio, dolor de pecho y también el deterioro cognitivo. Con niveles más altos ya puede provocar el síncope, es decir, que la persona se desmaye, pierda el conocimiento,
o inclusive convulsiones. Con niveles mayores de 60% ya puede producirse la muerte, que va a producirse por hipotensión o por una insuficiencia respiratoria o un deterioro cognitivo que lleve obviamente también a la depresión respiratoria y también a la depresión cardíaca. Otros signos y síntomas pueden ser déficits visuales, puede que la persona se le crucen las cosas, visión borrosa, dolor abdominal, déficits neurológicos focales, que quiere decir eso, alguna debilidad en un miembro, o sea, en un brazo, en una pierna, una dificultad en la articulación de la palabra, es decir, una clínica similar a la de un accidente cerebrovascular. Y algo que es característico de estos pacientes es que a pesar de tener un cuadro de hipoxia, la piel está rosada, en lugar de estar gris o cianótica azulada. El paciente también puede referir que está agitado, taquicárdico, o sea que siente palpitaciones, que siente sus latidos acelerados y que también le falta el aire. Para el diagnóstico, como la clínica es bastante inespecífica, si bien sí se tiene que tener en cuenta, es muy importante tener un alto nivel de sospecha, sobre todo en invierno, preguntar sobre la ventilación de los ambientes, sobre si hay algún sistema de calefacción que no ha sido revisado o cómo es la llama. Siempre intentando encontrar una fuente de intoxicación para poder determinar si esta es la causa, digamos, de este cuadro clínico. Ante la sospecha se van a medir a su vez los niveles de carboxihemoglobina en sangre. Es importante saber que estos pacientes, si bien están hipóxicos, con el saturómetro, ¿sí?, que es lo que nosotros normalmente usamos en la guardia para evaluar cómo está la oxigenación del paciente, nos va a dar que tiene una saturación de oxígeno normal. Y esto es porque el saturómetro no distingue a la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina. Entonces es muy importante que nosotros realicemos un examen del estado ácido-base arterial, o puede ser incluso venoso, que nos dé una presión parcial de oxígeno en sangre, que es mucho más fidedigna que la saturometría. Para el tratamiento, obviamente, hay que retirar al paciente de la fuente de monóxido de carbono, es decir, que si el propio paciente empieza a sentir alguno de estos síntomas, inmediatamente salir del lugar, abrir bien las ventanas, ventilar, y de ser necesario se les administra oxígeno al 100% y se inicia un tratamiento sintomático si es que el paciente está presentando alguna otra signo o sintomatología. Por ejemplo, si tiene convulsiones, se tratarán las convulsiones. Y por último, aclarar que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son prevenibles, por eso es muy importante controlar, como les decía, la llama. La llama tiene que ser azul. Si está amarilla o está naranja, esto es signo de mala combustión y que se está produciendo una cantidad excesiva de monóxido de carbono. También es necesario que se hagan revisar estos artefactos de forma anual por un gasista matriculado, es decir, alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Evitar calefaccionar con el horno o con las hornallas de la cocina, algo que es muy frecuente, más que nada en los lugares en donde se sufren más carencias quizás. Evitar también los caloventores y todos los artefactos que no tienen una salida. También es importante dejar siempre una ventilación permanente en los ambientes calefaccionados. Siempre alguna endija de una ventana, de una puerta tiene que estar abierta. Ventilar toda la casa, o sea, abrir la ventana de forma completa al menos una vez al día. Y como les decía, en los lugares en donde suelen estar cerrados, como los baños o los dormitorios, siempre solo instalar artefactos que tengan salida al exterior, lo cual en realidad es transferible a cualquier ambiente de la casa. Es mejor tener siempre un artefacto con salida al exterior que uno sin salida. El segundo tóxico en cuestión que vamos a ver es el arsénico. Este es un metaloide que forma parte de la corteza terrestre de forma natural, en donde existe en diversos estados. Puede estar en estado orgánico, en estado inorgánico, en forma elemental, trivalente, pentavalente o como el gas arsina, que es el más tóxico de todos. En términos generales, como les digo, entonces la toxicidad varía entre los distintos tipos de arsénico, por decirlo de alguna forma. Los arsenicales elementales son los menos tóxicos de todos.
luego le siguen los arsenicales orgánicos, luego los inorgánicos y por último el gas arsina. Los arsenicales inorgánicos son los que se encuentran en el agua y los arsenicales orgánicos son los que se encuentran en pescados y en mariscos. La intoxicación más importante que nosotros vamos a ver es la intoxicación crónica por arsenicales inorgánicos, es decir, por el consumo de agua con altas concentraciones de arsénico, que es lo que se denomina, después vamos a ver, el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Ahora sí, ya hablando de lo que es la intoxicación por arsénico, es importante que conozcamos las fuentes, es decir, a partir de dónde sale ese arsénico con el cual la persona se intoxica. La principal fuente de intoxicación por arsénico en la intoxicación crónica es el agua de consumo, determinando el cuadro que, como les decía, se denomina hidroarsenicismo crónico regional endémico. ¿Cómo aparece el arsénico que dijimos que estaba en la corteza terrestre en el agua? Bueno, el arsénico que está presente en el suelo de forma natural se desplaza de la tierra para pasar a los pozos de agua y al agua de los manantiales. De esta forma se contamina de cierta forma el agua dependiendo de los niveles de arsénico que tenga. Es decir, nosotros tenemos un nivel tolerable de arsénico en el agua, pero que si se supera, la persona se va intoxicando a lo largo de los años. Otras fuentes de arsénico son los plaguicidas, los antiparasitarios, los colorantes, los cuales en general son los responsables de la intoxicación aguda por arsénico, si bien también pueden ser responsables de la intoxicación crónica en el contexto de una intoxicación laboral a lo largo de los años en, por ejemplo, la industria del colorante. ¿Cuál es la vía de intoxicación? Es decir, ¿por medio de qué vía ingresa el arsénico a nuestro organismo? La vía oral es la más grave, por ende es más grave que la persona consuma a lo largo de los años el agua con arsénico, es decir, que se la tome, que se bañe con la misma. Lo mismo con el resto de las fuentes de arsénico. Otra de las vías de intoxicación es la vía inhalatoria, que es más frecuente en las industrias, y dentro de ellas el más tóxico dijimos que era el gas arsina, y por último la vía cutáneo-mucosa. Una vez absorbido, el arsénico se va a distribuir a lo largo del cuerpo y se va a depositar con mayor frecuencia sobre ciertos órganos, entre ellos sobre el hígado, sobre los riñones, sobre el corazón y los pulmones. Cantidades menores se encuentran a nivel del músculo y a nivel del tejido nervioso. Y en donde vamos a encontrar también grandes concentraciones de arsénico es en los lugares que contienen mucha queratina, entre ellos los pelos y las uñas. A nivel de las uñas vamos a ver que en el cuadro de intoxicación crónica aparecen algo característico que son las líneas de Mee o líneas de Mi, que representan depósitos de arsénico y que determinan la formación de unas líneas horizontales blanquecinas sobre las uñas, que nos permiten determinar el tiempo que lleva la persona intoxicada. A su vez también, por su semejanza química con el fósforo, se depositan también sobre los huesos y sobre los dientes. Y algo muy importante de su distribución es que también atraviesan la barrera placentaria, es decir, que si la madre se intoxica con arsénico, también lo hace el feto o el embrión. En cuanto a su metabolismo, el arsénico se metaboliza por medio de la metilación, y se cree que esto incluso puede aumentar su toxicidad. Por último, se va a excretar o va a salir de nuestro organismo por diversas vías, aunque en el ser humano la mayoría se excreta por la orina. Ahora bien, así les dije cómo pasa todo el arsénico a lo largo del cuerpo, pero ¿cuál es su mecanismo de toxicidad? Es decir, ¿por qué produce una intoxicación? ¿Por qué es dañino para nosotros? Este mecanismo de toxicidad va a diferir, va a variar dependiendo de la forma química de la cual estemos hablando. Los arsenicales trivalentes son en términos generales más tóxicos que los arsenicales pentavalentes y son tóxicos a partir de inhibir una gran cantidad de enzimas al reaccionar con ligandos biológicos que contienen grupos sulfidrilos. El sistema piruvato deshidrogenasa es el más afectado o el más sensible a la inhibición por estos componentes.
Recuerden que este complejo enzimático era el encargado de la descarboxilación oxidativa del piruvato, que era un paso previo al ciclo de Krebs, y por ende al inhibir este complejo enzimático se inhibe la producción de ATP en gran parte. Por otro lado, los arsenicales pentavalentes lo que hacen es desacoplar la fosforilación oxidativa de la mitocondria y por ende también van en detrimento de la producción de ATP por fosforilación oxidativa, es decir, a nivel de la cadena respiratoria en la mitocondria. Bueno, ahora ya vamos a ver cómo es el cuadro clínico. El cuadro clínico de la intoxicación aguda es poco frecuente porque es poco frecuente ver una intoxicación aguda por arsénico. La mayoría de los casos se producen por la ingestión accidental o en un intento autolítico o suicida de algún plaguicida que contenga arsénico. En este caso, lo más frecuente es que aparezca un cuadro gastrointestinal de forma casi inmediata a la ingestión, que se caracterice por vómitos, diarrea, intensos dolores abdominales y en algunos casos también aliento a ajo, que es típico de los plaguicidas. También pueden tener fiebre, insomnio, anemia, hepatomegalia, que es un aumento en el tamaño del hígado, o sea que esté palpable en algunos casos, melanosis, alteraciones cardíacas. Después de la exposición aguda es posible que aparezca algún cuadro más neurológico, como una neuropatía periférica con pérdida de sensibilidad, lo cual es la afectación neurológica más frecuente y que es reversible siempre que se suspenda la exposición. Por otro lado tenemos a la intoxicación crónica, que es la que más nos interesa y la cual está causada con mayor frecuencia por el consumo a largo plazo de aguas con niveles elevados de arsénico, configurando el acre. ¿Qué es entonces el acre? Que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Es una enfermedad grave de larga evolución que afecta a varias provincias argentinas, pero también lo podemos ver en otras partes del mundo, en las cuales también existen niveles elevados de arsénico en el agua, que está provocada, como les decía, por la presencia de aguas de vida contaminadas naturalmente con arsénico. Esa contaminación natural es justamente porque los suelos de estos lugares tienen una gran concentración de arsénico y ese arsénico se traslada, digamos, al agua de pozo y al agua de manantial. En el mapa ahí de Argentina se observan los lugares más afectados, que son los que están en naranja, que constituyen principalmente a la provincia de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, parte de Córdoba, parte de Chaco. Y los lugares que están medianamente afectados son las provincias que rodean a las que nombré anteriormente y con niveles tolerables en general tenemos a Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, sepan que todo esto en realidad es muy variable. Por ejemplo, yo soy de un pueblo que se encuentra a 120 kilómetros de Rosario, en el sur de Santa Fe, y que el agua de consumo tiene altos niveles de arsénico y por ende no se puede consumir, así que tenemos que tener una fuente de agua potable aparte. Ahora bien, ¿cómo se caracteriza esta enfermedad? Esta enfermedad puede dividirse en periodos. Tenemos un periodo prepatogénico, un periodo preclínico, un periodo clínico y un periodo de complicaciones. No siempre se desarrollan todos los periodos, cabe mencionar. El periodo prepatogénico es aquel en el cual las poblaciones están expuestas a esas concentraciones elevadas de arsénico en el agua de consumo, pero que no presentan ningún tipo de problema o patología relacionada con ello. En el periodo preclínico, el paciente no muestra síntomas, pero ya la exposición al arsénico en el agua puede ser detectada en los tejidos y en la orina y probablemente esté causando alguna patología, pero que todavía no se está manifestando. En el periodo clínico ya aparecen las manifestaciones clínicas que generalmente se pueden ver a nivel de la piel, en la cual podemos ver hiperpigmentación, hipopigmentación, diferentes tipos de máculas, podemos ver la afectación a nivel de las uñas, como les decía, las líneas de Meh, hiperkeratosis, que es más frecuente a nivel de las palmas y de las plantas, y todo esto se va a encontrar por lo general tras una exposición de 5 a 10 años. Y por último, el periodo de las complicaciones es cuando las manifestaciones clínicas ya son más graves, se afectan órganos internos, se desarrollan tumores o cánceres
que afectan principalmente a la piel, a los pulmones, también en menor medida a la vejiga, a los riñones y al hígado. Bueno, acá tenemos más en detalle cuáles son todas las manifestaciones o los efectos del hidroarsenicismo crónico regional endémico. Como les decía, los más marcados son a nivel cutáneo y sobre las faneras. Tenemos a las líneas de Mee o Miss Aldrich, que son líneas blancas transversales a nivel de las uñas, como ven en la segunda imagen. El ancho de estas líneas es variable y a medida que avanza, es decir, a lo largo del tiempo, cuanto mayor depósito de arsénico hay, la ubicación o el ancho de la línea avanza hacia distal. Y sabiendo que la uña crece 1 milímetro cada 6 a 10 días, se puede estimar la cantidad de tiempo que la persona estuvo expuesta al arsénico en relación con el grosor, digamos, de la línea. Otro efecto cutáneo es la hiperhidrosis, que es un aumento de la transpiración a nivel de las palmas y de las plantas. También es característica la hiperpigmentación en forma moteada, como de lluvia, que es bastante característica a nivel del tronco y de las extremidades, pero también puede aparecer hipopigmentación. También otro signo característico, pero quizás más avanzado, es la hiperkeratosis, que es bien marcada a nivel palmoplantar, como vemos en la primera imagen. Y también puede aparecer melanoderma, que es la coloración oscura de la piel. Los otros efectos más conocidos, y de hecho son los más graves del acre, son los efectos carcinogénicos. La exposición crónica al arsénico aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón en quienes lo inhalan crónicamente principalmente. Y esto está bastante bueno para que ustedes lo relacionen con el caso de la UP1, en el cual, si mal no recuerdo, es un médico que llega a un pueblo nuevo y que se encuentra con una gran incidencia de cáncer de pulmón en esa población. Y bueno, pueden relacionarlo ustedes, si quieren, con el nivel de arsénico en el agua que puede estar teniendo el agua de consumo en esa comunidad. Otros tipos de cáncer que son predispuestos por el acre son el cáncer de piel, principalmente el epitelioma, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, leucemias, linfomas y el hemangiosarcoma de hígado. Otros efectos del acre son, por ejemplo, los efectos neurológicos, que también son bastante típicos, la neuropatía periférica sensorio-motora progresiva, es decir, que afecta tanto a la sensibilidad como a lo motriz, como a los movimientos. Los efectos cardiocirculatorios, se cree que puede llegar a aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio, de insuficiencia vascular periférica, hipertensión portal no cirrótica, es decir, que no está causada por la cirrosis, que también puede ser producida por el hidroarsenicismo crónico. Puede generar otro tipo de hepatopatías. En realidad también el resto de los efectos gastrointestinales son más frecuentes en la intoxicación aguda, como yo les decía, los dolores abdominales, las náuseas, los vómitos. A nivel de la sangre pueden generar leucopenia, es decir, una disminución del recuento de glóbulos blancos, anemia, es decir, una disminución de la cantidad o del recuento de glóbulos rojos en general, y a veces también eosinofilia, es decir, un aumento de la proporción de eosinófilos en la fórmula leucocitaria. Y como efecto sistémico también pueden ser pacientes con fatiga crónica. Pero me interesa que recuerden fundamentalmente los efectos cutáneos y sobre las faneras y los efectos carcinogénicos. En nuestro país existe un programa de minimización de riesgo en relación al hidroarsenicismo, el cual tiene por objetivo capacitar al personal de salud para reconocer y diagnosticar todo problema de salud relacionado con el consumo crónico de arsénico y también de disminuir los niveles de arsénico en las fuentes de agua domiciliarias y, por último, reconocer las áreas problema. Como les mostraba en el mapita en las diapos anteriores, cuáles son las áreas en donde la concentración de arsénico es más alta y en donde se tiene que prestar mayor atención. En cuanto al límite o valor de arsénico recomendado en el agua de bebida, la mayoría de los organismos mundiales o internacionales recomiendan concentraciones menores de 10 microgramos por litro,
pero vemos cómo en la provincia de Santa Fe este límite es bastante más elevado. El límite recomendado es de 50 microgramos litro, una concentración a la cual ya se puede producir la enfermedad si la persona consume ese tipo de agua durante toda su vida, y el límite obligatorio de 100, o sea que está muy por encima del rango recomendado a nivel internacional. Para el diagnóstico de la intoxicación aguda tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico, obviamente siempre el antecedente de exposición, en este caso una fuente potencial de arsénico, medición del arsénico en orina. En la medición del arsénico en orina solo vamos a tener en cuenta a la fracción inorgánica, ya que si medimos el total podemos estar sobreestimando los valores por la presencia normal de compuestos orgánicos, de arsénico orgánico en la orina de forma normal, ¿no? Normalmente los valores en orina de arsénico son menores de 20 microgramos por litro, con más de 200 se indica una exposición elevada y más de 500 ya estamos hablando de una intoxicación. ¿Por qué lo medimos en orina y no lo medimos en sangre? Porque en sangre solo son detectables los valores de arsénico durante las primeras 2 a 4 horas después de la ingestión, y después ya no puede detectarse. Para la intoxicación crónica también tenemos en cuenta el cuadro clínico, fundamentalmente las manifestaciones cutáneas y las manifestaciones cancerosas, el antecedente de exposición a alguna fuente potencial de arsénico, principalmente el agua de consumo, con una concentración mayor de 50 microgramos por litro de arsénico, mínimamente al menos sobre 6 meses, y la medición de arsénico podemos hacerla sobre el pelo y las uñas, que al tener una gran cantidad de queratina, el arsénico se deposita a esos niveles. Para el diagnóstico necesitamos una concentración mayor a 1 miligramo kilo. Para el tratamiento en la intoxicación aguda se puede utilizar lavado gástrico siempre y cuando la vía de intoxicación haya sido la vía oral. Se puede usar dimercaprol, que es un quelante. Recuerden que los agentes quelantes son productos químicos que tienen la propiedad de combinarse con los iones positivos, en este caso del arsénico, formando complejos estables que ya no tienen toxicidad y de esta forma se eliminan por orina. Y obviamente se tratará alguna complicación si esta surge. En cambio, en la intoxicación crónica, fundamentalmente hay que detener la exposición, que esa persona deje de consumir el agua con arsénico. Obviamente la intoxicación aguda también es importante detener la exposición, es algo obvio. Y hay que tener en cuenta que en realidad las manifestaciones crónicas son reversibles, a excepción obviamente de las cancerosas. Y también puede utilizarse la penicilamina, que es otro agente quelante para eliminar el arsénico del cuerpo. Ahora pasamos al tercer tóxico, que son los nitritos y los nitratos. Ambos son compuestos solubles que contienen nitrógeno y oxígeno. Los nitratos están presentes naturalmente en los suelos, en el agua, en los vegetales, en los tejidos animales, y los nitritos se forman a partir de la reducción de los nitratos por la acción de las bacterias nitrificantes. Su concentración en el agua y en los vegetales es baja. ¿Cómo es la intoxicación por nitritos y nitratos? ¿Cuál es la fuente a partir de la cual podemos intoxicarnos? Las fuentes pueden ser tanto el agua como algunos productos de la industria, como las anilinas, las tinturas de zapatos, el formol, la purpurina, algunos medicamentos, como las sulfonas o los anestésicos locales. ¿Y quiénes son los que se intoxican a partir de estas fuentes? La intoxicación por nitritos y nitratos es mucho más frecuente en niños, en general a partir del agua, en los más pequeños, en los cuales se les prepara la mamadera con un agua que tiene un alto contenido de nitratos y de nitritos, y que al ser hervida se concentran aún más, y al tener obviamente los niños un menor volumen de distribución, se genera una concentración mayor y tienen una mayor facilidad para intoxicarse. Pero por otro lado también pueden intoxicarse los adultos, generalmente en el ámbito ocupacional, si trabajan en la industria de las tinturas, de las anilinas,
o bien en el intento de suicidio. También se han escuchado algunos casos de intoxicación por nitratos y nitritos en niños por la inhalación de purpurina. La purpurina es ese brillito. La vía de intoxicación puede ser tanto la vía oral como la vía cutáneo-mucosa o la vía inhalatoria, es decir, que se absorbe bien a todos estos niveles. Y el mecanismo de toxicidad es que los nitritos se unen a la hemoglobina de los glóbulos rojos, oxidando al hierro de la misma, es decir, pasando el hierro de un estado ferroso a un estado férrico, haciendo que esa hemoglobina sea incapaz de transportar el oxígeno, formando lo que se denomina metahemoglobina. A su vez, la oxihemoglobina restante, que sí está unida, digamos, al oxígeno, aumenta la afinidad por ese oxígeno y reduce su liberación hacia los tejidos. Entonces, ambas cosas generan hipoxia tisular. En la imagen, en la primera, vemos cómo se forma esa metahemoglobina y cómo podría solucionarse el problema. El tóxico, en este caso que es el nitrito, lo que hace es oxidar al hierro, que pasa de estado ferroso a estado férrico, formando la metahemoglobina incapaz de transportar el oxígeno. ¿Cómo puede solucionarse esto? Con el proceso contrario, que es la reducción. Y para eso pueden utilizarse el NADPH o el NADH, que se oxidarían reduciendo a la metahemoglobina y formando nuevamente hemoglobina con capacidad de transporte del oxígeno. En la segunda imagen vemos una curva de la disociación de la hemoglobina, de la oxihemoglobina. En este caso, como dijimos que aumentaba la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, disminuía la liberación hacia los tejidos y por ende la curva se desplazaría hacia la izquierda, es decir, hacia donde está la zona azul. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la intoxicación por nitritos y nitratos? El cuadro clínico va a estar correlacionado con los niveles de metahemoglobina en sangre. Los valores normales de metahemoglobina sin intoxicación, digamos, son de 0 a 3%. En la intoxicación, con valores de 10 a 15%, existe una ligera coloración cutánea grisácea y coloración chocolate marrón de la sangre, que sirve para una prueba que después les comento. Cuando los valores de metahemoglobinemia son de entre 15 y 20%, ya la coloración de la piel es más azul grisácea, es decir, que la persona ya está cianótica. Cuando los valores son del 20 al 45%, aparece la cefalea, fatiga, mareos, intolerancia a los ejercicios porque aparece la disnea, es decir, la falta de aire, e incluso también puede perder el conocimiento, desmayarse con un síncope. Cuando los valores son del 45 al 55%, puede aparecer la depresión del sistema nervioso central con confusión, estupor. Ya con un 55-65% la depresión del sistema nervioso es mayor y puede aparecer el coma. También pueden aparecer convulsiones, falla cardíaca por arritmias y acidosis metabólica, con más del 65% y una alta incidencia de muerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, como siempre, tiene que tener en cuenta el cuadro clínico, el antecedente de exposición y en este caso el dosaje de metahemoglobina. En el cuadro clínico también algo que es importante destacar es que la cianosis de estos pacientes no va a mejorar con el aporte de oxígeno. Como el dosaje de la metahemoglobina puede tardar, también existe una prueba clínica que es rápida y que es bastante efectiva, en la cual se coloca una gota de sangre del paciente y una gota de sangre de un testigo, por ejemplo, de nuestra sangre. Se las ponen sobre un papel de filtro y se exponen al aire ambiente. Mientras que la gota control, o sea, la gota de nuestra sangre, por ejemplo, va a ser roja, la sangre del paciente que tiene metahemoglobinemia va a aparecer de color marrón chocolate. Acuérdense que cuando tiene una concentración del 15% o más aparece esta coloración. Para el tratamiento se le va a administrar oxigenoterapia al 100% y se le puede dar azul de metileno. Este actúa como un aceptor de electrones intermediario entre el NADPH y la metahemoglobina y facilita la reducción de la metahemoglobina a hemoglobina, aumentando su capacidad de transporte del oxígeno. Este compuesto solo se va a usar cuando las concentraciones de metahemoglobinemia sean mayores del 30%. Vamos a hablar un poquito de los agroquímicos o agrotóxicos.
En esta imagen se puede ver la clasificación según la toxicidad de los agrotóxicos. Puede ser extremadamente peligroso, altamente peligroso, moderadamente peligroso, ligeramente peligroso o casi sin peligro. Y eso depende, como les decía, de la dosis. En este caso se toma la dosis letal 50 como parámetro para comparar la toxicidad de los distintos componentes. Y tenemos el distinto símbolo para simbolizar, digamos, cada uno de los tóxicos. Los primeros que vamos a ver son los compuestos organofosforados anticolinesterasa, es decir, los COFA. Son compuestos orgánicos degradables que contienen enlaces fósforo-carbono y que se utilizan principalmente en el control de las plagas, plaguicidas, principalmente de insectos, es decir, que son insecticidas. Entre ellos está el malatión, el paratión, el fentión. Pero también algunos de ellos son utilizados como medicamentos para revertir el bloqueo neuromuscular, como la neostigmina o la piridostigmina, tratar el glaucoma, como el ecotiopato, o la miastenia gravis, como la piridostigmina. ¿Cómo se da entonces la intoxicación por COFA? Como la principal fuente, y de hecho la única fuente, son los insecticidas, el envenenamiento por COFA se produce con mayor frecuencia en los trabajadores rurales o en las personas que viven cerca de los campos rociados con estos compuestos. La vía de intoxicación puede ser tanto la vía inhalatoria, la vía digestiva, o decir, la vía oral y la vía cutánea mucosa, se absorben bien por todas estas vías. Y el mecanismo de toxicidad está ligado a la inhibición de la colinesterasa plasmática, que es una enzima que normalmente degrada a la acetilcolina. En este caso, como se inhibe la colinesterasa, no se degrada la acetilcolina y esta se acumula en la sinapsis, lo que justifica el cuadro clínico de estos pacientes, que es un cuadro clínico de tipo parasimpático. Recuerden que la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, con manifestaciones que son principalmente de tipo muscarínicas y en menor grado nicotínicas. En esta imagen podemos observar una sinapsis, ¿sí?, en la cual se libera la acetilcolina que se une a su receptor y que luego normalmente sería degradada por la acetilcolinesterasa en acetato y colina, que reingresa a la neurona presináptica para sintetizar nuevamente la acetilcolina. En este caso, los COFA estarían inhibiendo a la acetilcolinesterasa, de forma que la acetilcolina entera, que es la que interactúa con el receptor, se acumula en el espacio sináptico y sigue estimulando los receptores, por ende sigue produciendo efectos de tipo parasimpático. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones de la intoxicación aguda por estos compuestos? Como les dije, daba un cuadro de tipo parasimpático. La estimulación de los receptores muscarínicos se refleja en la clínica por un aumento de la salivación, lagrimeo, diarrea, vómitos, broncoespasmos, que clínicamente los podemos evidenciar por medio de los roncus, las sibilancias, la hipoxia, y el paciente también puede referir que le falta el aire, es decir, que tiene disnea. También el paciente va a estar bradicárdico e incluso puede llegar a tener un bloqueo AB, un bloqueo aurículo-ventricular, en la cual se disocia, digamos, la contracción de la aurícula con la del ventrículo, y eso puede llegar a dar lugar a un síncope también, y va a tener las pupilas mióticas, que eso es bastante, digamos, evidenciable sobre el examen físico y nos puede ayudar bastante. El cuadro clínico de tipo nicotínico, por la estimulación de este tipo de receptores, puede dar lugar a debilidad y fasciculaciones a nivel de los músculos. Además, los compuestos organofosforados pueden generar toxicidad sobre el sistema nervioso central, dando lugar a convulsiones, excitabilidad, letargia o coma, es decir, alteración del sensorio, del nivel y del contenido de la conciencia, y también puede dar lugar a pancreatitis. 1 o 3 días después de la exposición a los organofosforados puede aparecer debilidad, principalmente de los músculos proximales, craneales y respiratorios, que se resuelve en aproximadamente 2 a 3 semanas. Pocos compuestos organofosforados pueden causar una neuropatía axonal que comienza de 1 a 3 semanas después de la exposición y de los cuales las secuelas pueden persistir. Es decir, no es como
esa debilidad que es totalmente reversible, sino que en este caso esto persiste y puede incluso incluir el déficit cognitivo o incluso parkinsonismo. El diagnóstico se va a realizar por el cuadro clínico. También ayuda el hecho de que los pacientes que están intoxicados con COFA por la vía oral pueden tener aliento a ajo o petróleo, al igual que, como les decía, cuando había intoxicación por arsénico, por lo general porque estos pesticidas tienen este tipo de olor. Para el tratamiento, como vimos de forma general, obviamente hay un tratamiento que es general, un tratamiento que es específico. En el tratamiento general es importante disminuir la absorción del componente, hay que descontaminar. Cuando hay exposición tópica, es decir, a través de la piel y las mucosas, hay que retirar todas las ropas, lavar bien el cuerpo, y para la ingestión puede usarse el carbón activado. Para el tratamiento sintomático, que también sería un tratamiento de sostén, hay que monitorizar principalmente la respiración, que puede estar deprimida en estos pacientes, también monitorizar electrocardiográficamente a estos pacientes por la posible aparición de un bloqueo auriculoventricular o una bradicardia que llegue a ser peligrosa. Y por otro lado, el tratamiento específico, que también, como lo adelantamos antes, se va a realizar con atropina y o pralidoxina. La atropina se administra en cantidades suficientes como para aliviar el broncoespasmo y las broncorreas, es decir, esa es su principal indicación, mientras que la pralidoxina se administra para principalmente paliar las manifestaciones neuromusculares, que, como les dije, eran las de tipo nicotínico, cuando aparecían esas fasciculaciones o debilidad de los músculos. Además está decir que ustedes no tienen que saber las dosis ni cómo se dan, pero bueno, por las dudas yo ya se los dejo escrito. Uno de los agroquímicos que vamos a ver son los compuestos organoclorados. Estos son un grupo de pesticidas que se fueron desarrollados de forma artificial, principalmente para combatir plagas de insectos, es decir, que son insecticidas. Químicamente están compuestos por un esqueleto de átomos de carbono, en el cual se encuentran unidos en su mayoría hidrógenos, y en algunos casos el hidrógeno es reemplazado por átomos de cloro. Por eso se denomina también un hidrocarburo clorado. El principal representante del grupo es el DDT, diclorodifenil tricloroetano. Otros son el lindano y el endosulfán. La mayoría de ellos están prohibidos, es decir, está prohibida su venta y su uso por la gran toxicidad que tienen. Bueno, la intoxicación por los organoclorados, al igual que con cualquier agroquímico en realidad, se produce principalmente en los trabajadores agrícolas por la exposición ocupacional, ya sea una exposición crónica o en el contexto de un accidente laboral, en una exposición aguda a mayores cantidades, o bien en intentos autolíticos, es decir, en el intento de suicidio. La fuente obviamente son los agroquímicos, porque dijimos que los organoclorados en realidad no son una sustancia que se encuentra de forma natural en el ambiente, sino que son justamente producidos de forma artificial con este objetivo de matar insectos, de ser un plaguicida. Dentro de las vías de intoxicación, las más importantes son la vía oral y la vía inhalatoria, y en menor medida la cutánea. La vía cutánea en realidad tiene una absorción más lenta y que nos puede hablar, digamos, ya de una intoxicación crónica. En cuanto a los mecanismos de toxicidad de los organoclorados, estos son principalmente neurotóxicos. Lo que hacen a este nivel es interferir con el flujo de iones a través de la membrana de las células nerviosas, produciendo hiperexcitabilidad de la membrana neuronal. En el caso del DDT, este actúa sobre los canales de sodio, mientras que el resto de los organoclorados actúan sobre los canales de cloro. A su vez también son mutagénicos y carcinogénicos, y esto es importante en la intoxicación crónica, más que nada en esa exposición ocupacional, por ahí a concentraciones más bajas, porque puede ser un productor o un factor añadido al riesgo de padecer cáncer más adelante. Y también se cree que pueden interaccionar con receptores endocrinos, lo que tiene un impacto sobre el crecimiento, el desarrollo y sobre todo sobre la reproducción. Es decir, las personas que están expuestas a estos agroquímicos a lo largo de varios años pueden incluso ser estériles luego, o pueden, en caso de ser mujeres, como dijimos que también son mutagénicos, generar algún tipo de teratogenicidad sobre el feto.
También es importante recordar que estas sustancias son fuertes inhibidores enzimáticos, con lo cual también pueden afectar a la fosforilación oxidativa y a la producción de ATP. ¿Cómo es el cuadro clínico de la intoxicación aguda por los organoclorados? Es típica la aparición de hiperestesia y parestesias en la cara, principalmente a nivel peribucal. Esto es un aumento de la sensibilidad al dolor y también una sensación como de que se les duerme la boca. Esto también puede pasar a nivel de las extremidades. También pueden desarrollar vértigo, incoordinación, temblor y confusión mental. Es decir, todos signos y síntomas relacionados con la neurotoxicidad. En los casos más severos también pueden presentarse contracciones musculares involuntarias e incluso convulsiones generalizadas que suelen aparecer antes de las 48 horas y pueden también repetirse, es decir, no va a ser una convulsión única. También puede aparecer depresión del sistema nervioso central, es decir, un deterioro del nivel de conciencia o incluso también del contenido de la conciencia, depresión respiratoria, arritmias y obviamente la muerte causada por alguna de todas estas causas. Algo específico de la intoxicación por lindano es que este puede presentarse con degeneración grasa del hígado, ya que los organoclorados suelen depositarse sobre el tejido adiposo. También generan daño tubular renal y trastornos hematológicos como la anemia aplásica. Además, otros signos y síntomas dependen de la vía de exposición o la vía de intoxicación. Cuando la vía de intoxicación fue la vía oral, también se presentan cuadros de irritación gastrointestinal, como siempre vómitos, diarrea, dolor abdominal. Cuando la vía de exposición fue la vía inhalatoria, puede aparecer irritación de los ojos, de la nariz y de la orofaringe, y también puede aparecer edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. Y cuando la vía fue cutánea, se presenta una dermatitis eczematiforme, una erupción maculopapulosa, ¿sí? Se inflama la piel, básicamente. Todas estas manifestaciones van a desaparecer si se suspende la exposición. Por otro lado, la intoxicación crónica puede dar lugar a neoplasias, como les decía, son carcinogénicos y mutagénicos, principalmente leucemias y linfomas, ya que los organoclorados suelen depositarse a nivel de los ganglios. También pueden generar anemia aplásica, que era algo que generaba principalmente el lindano, insuficiencia renal, cirrosis hepática y trastornos endocrinos, como les decía, era típica la infertilidad. Para el diagnóstico es necesario el cuadro clínico, el antecedente de exposición, como siempre, y puede también dosarse en sangre y en orina en el caso de la intoxicación aguda principalmente. Y el tratamiento va a ser sintomático, es decir, se van a tratar cada una de las complicaciones y obviamente todo el tratamiento general que incluye a evitar que se siga exponiendo y dependiendo de la vía poder aumentar la eliminación por medio de un lavado gástrico, un carbón activado o bien del lavado del cuerpo entero, etc. Bueno, y por último, el más famoso de todos, que es el glifosato. Este es un ácido orgánico débil formado por una molécula de glicina y otra de fosfonometilo, es decir, que se trata de un aminofosfonato que es hidrosoluble, que fue utilizado y es utilizado ampliamente como herbicida no selectivo. Se presenta como un polvo cristalino, inodoro e incoloro y su efecto herbicida reside sobre la inhibición de la enzima 5-enol piruvyl shikimato 3-fosfato sintasa o EPSPS, lo que hace que disminuya la síntesis de ciertos aminoácidos por parte de las plantas y eso obviamente lleve a que mueran. Los humanos no poseemos esta enzima, por lo que el mecanismo de toxicidad sobre nosotros difiere y su toxicidad se ve incrementada por el surfactante que se usa habitualmente junto con el glifosato, que es el polioxietileno de amina o POEA. La intoxicación por glifosato, como siempre con los agroquímicos, es más frecuente en los trabajadores rurales o en quienes viven cerca de campos rociados con estos compuestos. La fuente es el herbicida. La marca más conocida del glifosato es Roundup, generado por la empresa Monsanto, muy cuestionada.
La vía de intoxicación es fundamentalmente la vía digestiva, es decir, la vía oral, pero también en menor medida la vía cutáneo-mucosa. Su mecanismo de toxicidad sobre los humanos es el desacople de la fosforilación oxidativa, disminuyendo así la principal vía de producción de ATP de las células. También altera los mecanismos de reparación del ADN, lo cual podría justificar cierto efecto carcinogénico, y también induce e inhibe la apoptosis celular dependiendo de la célula. Al inhibir la apoptosis de una célula en la cual se alteró el mecanismo de reparación del ADN, eso podría dar lugar a la formación de un tumor. Bueno, ¿cómo es el cuadro clínico de la intoxicación aguda por glifosato? Las manifestaciones más frecuentes por la vía oral son obviamente un cuadro de irritación abdominal con vómitos, diarrea, dolor abdominal. También es característico el ardor orofaringeo, el ardor a medida que pasa, el compuesto. También genera un aumento de las enzimas hepáticas, por lo que puede llegar a generar algo de hepatitis, y también vamos a tener leucocitosis en el laboratorio. Otras manifestaciones menos frecuentes van a ser las de la alteración del estado mental. Puede haber una afectación renal con oligoanuria, acidosis metabólica, ya que dijimos que el glifosato era un ácido, por ende vamos a tener una acidosis metabólica con anión GAP aumentado por la presencia de este nuevo ácido. Puede llegar a haber hipotensión arterial, shock, erosión o ulceración de las mucosas con hemorragia digestiva, eso bien relacionado con el hecho de que es un ácido sobre la mucosa. También puede generar edema pulmonar, mareos, cefaleas, debilidad muscular, etc. Por vía inhalatoria, el ardor que encontramos por vía oral a nivel orofaringeo, en este caso lo encontramos a nivel de las fosas nasales, el nasofaringeo, puede aparecer broncoespasmo y neumonitis química en este caso. Por vía cutáneo-mucosa va a haber ardor local, eritema, edema intenso prurito, y el contacto con la mucosa ocular también produciría irritación. En la intoxicación crónica se cree que podría llegar a ser carcinogénico. De hecho, la IARC lo clasifica en la categoría 2A, que significa potencialmente o probablemente carcinogénico, y existe evidencia limitada en humanos, sí, que se cree que podría llegar a aumentar el riesgo de padecer linfoma no Hodgkin, pero existe suficiente evidencia en animales, que eso es lo que lo pone, en una categoría de tipo 2A. Para el diagnóstico, como siempre, cuadro clínico más antecedente de exposición, y en este caso también se puede hacer un dosaje en sangre y orina. El tratamiento va a ser de sostén, no existe un tratamiento específico, y en el caso del crónico, si hay una neoplasia, obviamente es irreversible. Acá les dejo las distintas categorías de carcinogénicos de la IARC. Recuerden que el glifosato se encuentra entonces en el grupo 2A, probablemente carcinogénico para los humanos, con evidencia limitada en humanos, pero suficiente en animales. Y por último, en esta imagen vemos cómo es carcinogénico evidentemente en los animales, con esos tumores bastante evidentes en esta rata.